Bienvenidos a un nuevo episodio de Impuestos y Chocolate, Impuestos para Degustarnos. Mi nombre es Mario Archila y en el tema de hoy vamos a ver cómo la administración tributaria a propósito incumple la Constitución y pone excusas. Es un tema interesante porque la administración tributaria se excusa de manera olímpica para cumplir con un mandato que le da la Constitución y las propias leyes tributarias. Entonces, espero que les guste y les interese este contenido porque le puede ayudar a resolver controversias con la administración tributaria cuando lleguemos a tribunales, y esperaría yo que algún día este país tenga magistrados de la Corte de Constitucionalidad que verdaderamente respeten la Constitución. Sin más, los invito a lo que sigue el episodio. Le doy las gracias a todos los que nos están suscritos y nos siguen a través de Patreon, patreon.com/impuestos y chocolate. Ahí hay horas de seminarios completos, y una vez al mes con los del nivel VIP tenemos una reunión mensual en la que vía alguna plataforma de comunicación electrónica podemos platicar en vivo, responder dudas y aprender mutuamente uno de otro. Entonces los invito a que se suscriban a patreon.com. También me pueden seguir en Twitter, Mario Eagle, en Instagram, Mario Eagle, en Facebook como Impuestos y Chocolate, y los invito a suscribirse al blog impuestosychocolate.com. Les cuento que para el 10 de febrero estamos organizando un taller sobre cómo documentar correctamente los gastos deducibles, y esto para que antes de la presentación de la declaración anual, que vence el 31 de marzo, puedan revisar con sus equipos contables que tengan los documentos correctos para que la declaración no sea luego ajustada por temas formales o que sea ajustada porque falta documentación para validar el fondo de cada uno de esos gastos deducibles. Pues sin más, vamos entonces al tema. Esto es Impuestos y Chocolate. Como les decía, la administración tributaria pues ya se ha venido excusando. Esto es ya costumbre desde que se creó la administración tributaria de excusarse en el cumplimiento de la Constitución. Y les voy a leer, esto es de una resolución de la administración tributaria contra la cual estamos pues peleando ya en el contencioso administrativo. Y dijo SAT: respecto de la inconstitucionalidad en caso concreto del artículo 93 del Código Tributario, tendrá que plantearla al órgano correspondiente para hacer valer el derecho que en ley le corresponde, ya que no es competencia de la Superintendencia de Administración Tributaria conocerla, toda vez que por mandato constitucional y con base en los artículos 267 y 268 de la Constitución Política de la República de Guatemala, es facultad de la Corte de Constitucionalidad, que actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado, conocer las acciones en contra de las leyes que contengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad, por lo que el argumento planteado es improcedente. Primero hay que aclarar que obviamente la administración tributaria no puede resolver una inconstitucionalidad en caso concreto, pero tiene obligaciones respecto a las normas constitucionales para su operación y para su cumplimiento, que debe obligatoriamente, como un órgano que ejerce poder tributario derivado, y tiene capacidad de decisión. Además, el tributa también tiene la obligación de resolver en los recursos como tal, entonces ejerce poder, y hay obligaciones que pone tanto la Constitución como el Código Tributario respecto a la aplicación de normas tributarias. En primer lugar, tenemos que el artículo 2 del Código Tributario indica cuáles son las fuentes del derecho tributario y su orden jerárquico. Y ahí vamos a encontrar que habla de las normas constitucionales que van por encima de la ley. Entonces, la administración tributaria no puede aplicar una ley si esa ley está en choque frontal con la Constitución, por mandato del Código Tributario. O sea, el Código Tributario establece que hay un orden jerárquico y está en el Código Tributario para aplicación de la administración tributaria. Entonces, cuando hay una discusión respecto a la manera de aplicar una ley tributaria,
y lo que les leí de la resolución es una forma de decirlo, pero lo han dicho de otras formas distintas. Han dicho que ellos solo aplican la ley y que no pueden entonces dejar de aplicar la ley aunque existan vicios de inconstitucionalidad, que eso le corresponde a los tribunales. Pero vemos que el artículo 2 del Código Tributario no dice eso. El artículo 2 del Código Tributario dice que las fuentes son, en orden jerárquico, la Constitución y luego las leyes. Por lo tanto, no puede aplicar una ley que resulta en violación directa con la Constitución. Luego, el mismo Código Tributario en el artículo 4, cuando habla de los principios aplicables a la interpretación, nos dice claramente que se deben aplicar los principios constitucionales, los principios contenidos en la Constitución, que no son los principios tributarios, son todos los principios constitucionales. Y por eso, en el caso específico del artículo 93, no necesariamente es que declare inconstitucional el artículo 93, eso no lo puede hacer, pero sí puede, al momento de encaminar su interpretación, el hacer la interpretación de una manera que sea acorde a principios constitucionales. Y no puede aplicar una norma cualquiera que ésta sea cuando esa aplicación y esa interpretación no es la única y existe una forma de interpretar la norma que sea en armonía con la propia Constitución. Entonces, vemos que tenemos ya dos normas que el Código Tributario nos da respecto a la aplicación, a la jerarquía de las normas tributarias y a la aplicación vía interpretación bajo principios constitucionales. Principio constitucional de no retroactividad, por ejemplo, no confiscatoriedad, que es un principio tributario como tal, de seguridad jurídica pudiera ser otro, de promover el bienestar social y digamos que eso pudiera estar amarrado en cuanto al cobro de un tributo puede causar un menoscabo en la persona y en su patrimonio, y la Constitución habla que el Estado se conforma para brindarle al ciudadano ciertos elementos, dentro de esos la seguridad y en otras palabras su prosperidad. Y esto pudiera hacer que haya una aplicación que resulta confiscatoria, pero al mismo tiempo viola estos principios. Entonces debe buscarse una interpretación armónica entre la ley tributaria y la Constitución política de la República. También constitucionalmente, pues tenemos normas que para efectos de la función pública nos dicen que una autoridad no puede aplicar las leyes en un vacío. El artículo 152 de la Constitución Política de la República nos dice que el poder público está sujeto a la Constitución y las leyes. Por eso es que no puede un funcionario público emitir una resolución aplicando una ley de manera que esa resolución viole la Constitución. Eso es un delito. Existe la emisión de una resolución contraria a la Constitución. ¿Y qué tenemos de eso? Cuando, por ejemplo, emite una resolución sin tener facultades legales para hacerlo. Ya iba a decir sin tener facultades mentales para hacerlo, pero eso es otro asunto, ese es otro rollo, y ahí pues no me voy a meter a hablar de las facultades mentales de nuestros funcionarios, aunque a todos nos quede claro cuáles son. Pero sí necesita de las facultades legales, y si una ley no le otorga esas facultades no puede emitir una resolución. Y entendamos resolución no como algo que resuelve un conflicto como tal, sino resolución en el sentido administrativo amplio, en el cual todo acto de la administración debidamente fundamentado y sobre algún tema concreto es una resolución. Así, desde un acuerdo gubernativo hasta un instructivo o reglamento interno dentro de una administración, o la resolución de un recurso de revocatoria, no pueden ir en contra de la Constitución y no pueden estar emitidas sin una base legal que lo sustente. Entonces sí hay formas constitucionales que obligan, o hay normas constitucionales que obligan a los funcionarios públicos a cumplir con ellas. Y no es entonces cierto
que la administración tributaria no puede aceptar un argumento de inconstitucionalidad por interpretación. O sea, si yo le digo al tributa, mire, la gerencia está aplicando una norma en violación de principios constitucionales, el tributa no me debería de poder contestar que la inconstitucionalidad le corresponde solo a los tribunales. Me debería de poder contestar, tiene razón, la Constitución nos marca ciertos parámetros para el ejercicio del poder público en el 152, por ejemplo, y eso nos lleva a que debemos interpretar esta ley, impuesto a la renta, IVA, timbres, fiscales, ISO, código tributario en cuanto a sanciones, lo que sea, de manera que sea armónico con la Constitución, o yo estaría como tributa emitiendo una resolución contraria a la Constitución, y eso es un acto delictivo. El artículo 154 también de la Constitución nos dice que los funcionarios deben rendirle fidelidad a la Constitución. Y fidelidad a la Constitución implica el cumplimiento de las normas constitucionales, por lo que, bajo principio de jerarquía normativa, yo no puedo tomar una norma constitucional, hacerme el baboso con ella, para aplicar una ley diciendo que mi función es la aplicación estricta de la ley, no importa que la Constitución me ordene otra cosa. De nuevo vemos ahí que no puede haber en la administración pública conflicto entre la ley y la Constitución. Tengo que poder interpretar la norma inferior de manera que quede vigente, porque si la interpreto de manera que es contraria a la Constitución, estoy cometiendo esa ilegalidad y estoy quebrando el principio de jerarquía normativa que le corresponde a todo intérprete de la ley hacerlo. No puedo declarar inconstitucional una norma, pero no puedo hacer una aplicación inconstitucional de la norma como tal, y a propósito, y diciendo que a mí no me corresponde aplicar la Constitución, sino que estrictamente la ley. La ley deriva de una norma constitucional y no puedo entonces violar nunca, vía un acto administrativo, esa Constitución. Y luego pues encontramos el principio general de jerarquía normativa en el artículo 44 de la Constitución misma. Y esto nos dice que son nulas ipso iure cualquiera de las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley que la disminuyan, modifiquen o tergiversen. Entonces, dentro de las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley, incluye las resoluciones de los órganos administrativos. Entendido esto como un acto de voluntad de la administración pública. Y obviamente de la superintendencia. Entonces, cuando vemos toda esta normativa, partimos de que el derecho tributario es constitucional, jerárquicamente su norma superior a la Constitución, luego las leyes y luego los reglamentos que emite el presidente, no los reglamentos que emite el directorio, eso hay que tenerlo clarísimo. Esos son los reglamentos que emite el presidente, artículo 2, numeral 3, que me dice que las normas tributarias las debo de interpretar siempre conforme a los principios contenidos en la Constitución, y esos son todos los principios contenidos en la Constitución, desde el artículo 1 hasta el último de la Constitución. No puedo entonces aplicar las leyes tributarias en el vacío y haciendo caso omiso de las normas constitucionales. Y luego la función pública se debe ejercer con fidelidad a la Constitución, por lo tanto, eso quiere decir que mi actuar como funcionario público tiene que estar primero de acuerdo a la Constitución, seguido y fundamentado por una ley. Si no tengo ley, no puedo entonces ejercer una función y tampoco puedo tomar una ley y aplicarla cuando eso viola de manera directa la Constitución o la forma de interpretar la Constitución que tengamos ya sentado en el bloque constitucional, las sentencias y demás. Y por eso es que sorprende que sigan insistiendo en la administración tributaria que ellos aplican la ley, porque la ley en nuestro sistema, en el sistema positivo de derecho y nuestro sistema jerárquico, la ley no se puede aplicar si contradice una norma superior. Eso es un principio básico de la aplicación de la legislación, y la Constitución como norma suprema debe siempre prevalecer sobre cualquier norma y en cualquier ámbito. Si bien hay vías exclusivas para atacar de inconstitucionalidad en caso concreto una norma que está siendo aplicada en violación a la Constitución, también hay un mandato constitucional que obliga a todo funcionario público a primero darle cumplimiento a la Constitución. Y el Código Tributario adicionalmente le incluye la obligación de interpretar la norma legal, la norma de la ley tributaria, conforme a esos principios constitucionales. Así que yo esperaría que alguna vez empecemos a
haber en el país que los funcionarios públicos dicen yo no puedo aplicar esa norma porque viola la Constitución y no la puedo aplicar de esa manera porque viola la Constitución y entonces voy a adecuar mi interpretación de la ley a esa Constitución que me rige, aunque no sea la forma en la que más le convenga al ente administrativo, pero tenemos que entender que la función de la Constitución no es a conveniencia del órgano administrativo, sino como limitante del ejercicio del poder público y como garantía de defensa de un ámbito privado o un ámbito de la acción del ciudadano frente a ese poder público. Entonces, sin más, me despido. Espero que este episodio sea de utilidad y en los litigios con la administración tributaria se invoque la supremacía constitucional siempre al momento de hacer las interpretaciones. Por eso es importantísimo que desde el momento en el que se tiene un requerimiento de la administración tributaria se hagan acompañar por abogados para poder hacerle ver a la administración tributaria donde hay fallos de interpretación constitucional en su actuar. Mi nombre es Mario Archila, esto fue Impuestos y Chocolate y espero verlos en Patreon y las demás redes sociales. Ha sido un gusto y hasta la próxima semana. Impuestos y chocolate. Impuestos para que nos degustemos. Impuestos y chocolate.